noches, amiguitos. Estamos aquí en el Sexto Sentido Live y Saya Moreno no está. ¿Qué creen? Saya Moreno no está porque anda enfermita, anda mal de la garganta. Así que Sayita... Se está curando de una sífilis y de un chancro que le dio. Y por andar disfrutando la vida. Que se recupere pronto y que venga, que no nos deje solitos. Y bueno, yo quiero presentar a quien me acompaña el día de hoy. Jessy, querida amiga. Hola, amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y hoy, Fer, tenemos un programa muy interesante. Porque... vamos a presentar a Álvaro. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, porque aparte viene a presentarnos su libro. Aquí está, es Una taza de café con 24 personajes. Ajá. Que de eso vamos a hablar, ¿verdad? Así es. Pues, Álvaro, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Espero que no te arrepientas de haber venido a este programa. No, por supuesto que no. Sexoso. Tenemos a Fer Vega. Un poquito me tienen a mí, pero bueno, vas a interactuar más vos con él esta vez, me parece, Álvaro. Bueno. Pero vamos a meternos un poco en el tema. A mí me tiene muy intrigado tu libro, te lo estaba diciendo antes de empezar el programa, y no te quería preguntar nada porque digo, voy a empezar la entrevista antes del tiempo, pero no, de una vez me lanzo con todo. Quiero que me digas, a ver, te estás tomando taza de café con muertos, ¿cómo es eso? Así, exactamente. Fíjate que a lo largo de mi vida ha habido personajes, entre ellos estos 24 personajes, que en alguna forma han influido en mí, en diferentes etapas de mi vida, en diferentes áreas de mi vida inclusive, y entonces llegó un momento, hubo dos orígenes, digamos, de este libro. Uno, que mi papá hace muchos años me decía, y además me lo repetía constantemente, en esta vida todos somos maestros de vida. Claro. Y yo en aquel entonces, la verdad yo no entendía bien a bien qué era lo que me quería decir, lo vine a entender mucho después. Esa fue una parte, y años después yo escuché a una de mis grandes maestras en desarrollo humano, la doctora Marina Busali, que ella decía que su gran amigo Platón le había dicho, y ya nos platicaba qué le había dicho Platón. Entonces, considerando todo esto y además ya como coach, yo me he encontrado con que mucha gente llega a terapia, llega a un acompañamiento de coaching para preguntarte qué hacer cuando no sé qué hacer, ¿no? Como si uno tuviera todas las respuestas cuando en realidad la tenemos cada una de las personas, claro. esas respuestas. Entonces yo dije, a ver, estos personajes me han marcado en mi vida en diferentes momentos, pero independientemente de su biografía, que es de todos conocidas, porque son personajes muy conocidos dentro de la historia. Ana Frank, tenemos muchos personajes. Walt Disney, Nelson Mandela, la Madre Teresa, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, ellos, pues al final de cuentas eran personas como nosotros, claro. ¿no? Y que por supuesto también tuvieron problemas, también tuvieron retos que conseguir, en fin, muchas cosas, heridas por sanar, que muchos de nosotros las tenemos y no nos hemos dado cuenta. ¿Y qué fue lo que hicieron, independientemente de lo que conocemos a nivel general, qué fue lo que hicieron para ir solucionando cada uno de esos problemas, para ir sanando cada una de esas heridas? Entonces yo me aboqué a tener entrevistas con cada uno de ellos para preguntarles precisamente qué hicieron en esos puntos en específico. Aparte, tomarte una taza de café te lleva a muchas cosas, ¿no? Ajá. Y cuando te metes a tomar una taza de café con personajes tan importantes y vas descubriendo cosas que, como bien lo decía tu papá, ¿no? Todos somos maestros de vida y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces nos vemos dándole un consejo a una amiga porque hizo algo malo, porque anda con un hombre casado o porque se deja del novio que le engaña? Sí. A propósito, y no nos volteamos querer, a ver a nosotros, ¿no? Porque incluso a nosotros nos pasa que somos ejemplo para los demás con situaciones que vivimos sin nosotros querer ser ejemplo para nadie. Exacto. ¿No? Que a lo mejor alguien ve un problema que yo tuve y que pude resolver o no, que me está martirizando, y a la persona se le despiertan ideas de cómo puede resolverlo ella, o alguna idea que yo sirva la pueda aplicar. Y yo también, viendo a la gente, por eso es muy importante prestarle atención a la gente, y por eso se me hace sumamente interesante todo lo que vos escribiste, porque es todo real, todo basado en estos personajes, pero son hechos de su vida. Así es. Decime con cuál de todos los hechos estos te identificas más. Mira, yo desde un principio y desde hace muchos años me he identificado mucho con el señor Walt Disney. Oh, con Walt Disney. Por frío, no, mentira. Y no, porque aparte de este personaje se dicen muchas cosas que la gente no sabe. Claro. ¿No? Entonces debe ser muy interesante. Cuéntanos. En el caso específico de Walt Disney, una de las primeras frases que a mí me llegaron y que después hice parte de mí es: si lo puedes soñar, lo puedes realizar. Oh. Y entonces yo después, dentro de todos los estudios que he hecho específicamente en desarrollo humano, me encuentro con que cada uno
cada uno de nosotros vamos formando nuestro propio destino. Y entonces yo soy mi propia causa. Y entonces juntando todo esto, yo platico con el señor Walt Disney, y de hecho por ejemplo, uno de mis mayores anhelos era estar en Disneylandia, pues para ver lo que había hecho y cómo lo había hecho. Y bueno, yo me tomo una taza de café con él y me encuentro con un aspecto muy importante. Y él me dice, y basado de esta frase de los soñadores, dice, mira, hay 3 tipos de soñadores. Está el ensoñador, está el soñador y está el realizador de sueños. Y yo le preguntaba, a ver, ¿y cuál es la gran diferencia entre cada uno de ellos? Porque yo me considero un soñador. Y me dice, mira, el ensoñador es aquel que tiene sueños, pero llega un momento en el cual esos sueños se les olvidan. Va pasando la vida y lo va dejando, no lo considera tan importante o simplemente no le pone la atención de vida y llega un momento en que se les olvida. Entonces queda como en un ensueño nada más. Después vienen los soñadores, aquellos que sí inclusive se dan cuenta de ese sueño que quieren realizar y lo están persiguiendo, y cuando están a punto de alcanzarlo, entra el miedo, entra el temor, entra el qué dirán, entra el yo no estoy preparado para esto, entra el qué tal y sí, o no me lo merezco también, que es otro aspecto. Y entonces en ese momento paran el sueño. Y a veces no se dan cuenta que están a punto ya de alcanzarlo. Y el tercero, que es el que él fue, es el realizador de sueños. Ese que sí lleva todo a cabo, pero lo lleva a través de un proceso, y además un proceso muy concienzudo de conciencia personal, en donde poco a poco va dando los pasos hasta lograr ese sueño, independientemente de los miedos, porque sí los tiene, independientemente de lo que le diga la gente, porque en muchas ocasiones nos paramos en esa parte del qué dirán. Le damos un poder extraordinario al que dirán las otras personas. Entonces, independientemente de lo que digan las otras personas, al final de cuentas alcanzas ese sueño. En muchas ocasiones, no tal y como lo pensaste, pero al final de cuentas estás realizando ese sueño que tú realizaste, que tú soñaste en un principio. ¿Y cuál te consideras vos? ¿Vos sos un ensoñador, en este un soñador momento, o un realizador? En este momento, a mí me queda claro. Un realizador de sueños, porque este era un sueño que yo tenía. Yo ya tengo un libro que hice en coautoría hace 2 años, que se llama Manifiesta la grandeza que hay en ti, que junto con otros 7 colegas fuimos 8 en total, y que tenía que ver con todo el poder del pensamiento, todo el poder de las intenciones que cada uno de nosotros tenemos. Pero esta parte en donde yo ya fuera el autor único de este libro, y que esto me llevó una investigación de aproximadamente 2 años, realizarlo, y para escribirlo fue aproximadamente 1 mes y medio, en donde las últimas 2-3 semanas me tuve que encerrar a terminarlo para poderlo ver, y precisamente aquí está la realización de ese sueño. Qué padre, qué De padre. Aparte, qué bonito de alguien que si tuvo alguna vez un miedo, lo enfrentó, ¿no? Que yo creo que y eso es lo importante, ¿no? Cuando vences esos miedos y logras cosas. Tú bien lo dijiste, a lo mejor no fue en los pasos o como a ti te hubiera gustado llegar, el chiste es llegar, ¿no? A mí me acuerdo que de chiquita un maestro de la prepa me dijo, mira Jessica, hay tres caminos, el bueno, el malo y el de en medio, ¿no? Si te quieres ir por el malo, dice, a lo mejor vas a obtener las cosas más fáciles, ¿no? Si te quieres ir por el bueno, te va a costar, pero llega. Nada más no te vayas por el medio, viendo pasar a las personas de ambos lados, ¿no? Claro. El chiste es llegar. ¿Y qué razón tienes con lo que nos estás diciendo, no? Y uno de ellos, que es lo principal, que todo el mundo vivimos con miedo. Tú a lo mejor te pasó por la cabeza, ¿y si no se vende? ¿Y si no esto? ¿Y si no el otro? Y dijiste, yo voy a escribir. Hablando de si no se vende o si se vende, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Claro. Bueno, para empezar, ya está en Amazon, está en Amazon, en Barnes & Noble, ya lo pueden encontrar ahí en Kindle también, y físico, que nos manden un inbox para nosotros poderlo mandar, porque estamos cambiando. Aquí la distribución en México ha sido todo un problema, ¿no? Sin embargo, no nos vamos a detener en eso, y se está mandando vía mensajería para que le llegue directamente a las personas, y además va dedicado. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Sí. Me encantó. A ver, ¿cuál historia nos podrías contar? ¿Cuál se te hizo más apasionante de todas? Una que me llamaba mucho la atención era la de Cleopatra. La de Cleopatra. Cleopatra, ¿por qué? Porque yo a Cleopatra la conocía por las películas que han pasado de ella. Liz Taylor. Exactamente, claro, de Liz Taylor, en donde la ponían como una mujer frívola,
la ponían como una mujer seductora y que utilizaba esa seducción para lograr sus objetivos. Sí, muy Sasha ella. Pues sí, claro, Por eso no vino. Sabía lo que se iba a enfrentar, Exacto. seguramente. Y en el caso de Cleopatra me encontré al ser humano. Me encontré al ser humano en donde sí tiene esa capacidad de seducción, pero es una capacidad no construida, es una capacidad natural que ella tenía y que al final de cuentas envolvía no solo a los hombres, envolvía a todas las personas. Por algo llegó a donde llegó allá en Egipto. Sí, era fascinación y encanto. Exactamente. Y yo creo que nos hemos encontrado hoy por hoy a muchas personas que con el simple hecho de verlas, es como si trajeran un imán que inmediatamente te atrae. Tú no sabes ni por qué ni nada. Bueno, pues precisamente eso es la seducción. Y ella decía, para mí la seducción, en la taza de café que tuve con ella, me decía, para mí la seducción es utilizar esos recursos naturales que yo tengo, sí en mi beneficio, pero sin afectar a los demás. Fíjate qué importante es eso. Mira. Cuando en realidad nos la han presentado como esa persona frívola, Exacto. en donde con tal de lograr sus objetivos, No le importa. hace lo que tenga que hacer para lograrlo, ¿no? Exacto. Oh, qué apasionante. Entonces fue tomarse una taza de café con ella. Con ella, y fue sobre una balsa en el río Nilo. Oh. Qué padre. Oye, Sí. la taza de café que te tomaste más divertida, ¿con quién fue? La que me tomé, fíjate que yo pensé que iba a ser con Charles Chaplin. Y luego no te habló, no te dijo nada. No, sí me habló, pero me encontré con él con que no creía en la felicidad. Y yo decía, a ver, espérame, como que hay una contradicción aquí. Ajá. ¿Por qué? Porque a Charles Chaplin lo conocemos pues haciéndonos reír Exacto. a través de su personaje Charlotte. Y no, me di cuenta con que a él inclusive, por ejemplo, en estas épocas del año que estamos viviendo, no le gustaba la Navidad. Mira. Era Grinch. Y no le gustaba, ¿por qué? Porque él veía que a todos sus demás amigos y a sus primos y todo esto les traían regalo en estas fechas, pero a él no le traían ningún regalo. Y entonces un día él le preguntó a su papá que por qué a él no le traían regalo. Y el papá agarraba el dedo y le decía, aquí es en donde está el mejor regalo. Oh. Pero él se quedaba y dice, pues, o sea, ¿por qué aquí, no? Claro. Si al final de cuentas a todos les dan juguetes, les dan patines, les dan bicicletas, etcétera, y como que aquí, ¿no? Y entonces para eso él fue una herida con la que se quedó, porque no pudo nunca gozar de un juguete. Y entonces yo le decía, pero entonces ahora caigo el por qué, desde mi punto de vista, hay una contradicción entre el personaje que tú tienes, en ese sentido de que era un señor con bombín, con un chaleco, con bastón, caminando muy elegantemente y todo, pero era una persona pobre. Ok. No, y aparte también, o sea, de verdad no hay que tirarle a ningún actor. Yo soy actriz también, pero si hay algo que nos hemos reconocido los actores es por eso, por esa parte que siempre nos gusta hacer drama. Que No es cierto, claro que no. Somos, como nos gusta el arte, somos tan apasionados a la vida y para nosotros todo es un drama. Entonces no se me hace muy raro que me hables así de Chaplin, porque Claro. a fin de cuentas él era un actor. Era un actor y que uno piensa que por ser una persona que irradiaba felicidad, nos hacía reír, pues era una persona feliz. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, si lo traemos a la vida actual, a lo mejor yo demuestro ser muy feliz, pero qué heridas internas traigo? Claro. Y no me he dado cuenta de ello, ¿no? Y algo que viene, que es muy importante en el libro, es de que yo digo que son 24 historias de resiliencia personal. Es decir, la resiliencia es esa capacidad que tenemos todos, para reponernos de alguna crisis en nuestra vida. Y no solamente reponernos, sino salir ya fortalecidos a través del aprendizaje que nos dejó. Entonces estas son 24 historias de superación personal, 24 historias, 24 nuevos métodos, y digo nuevos porque yo decía hace un rato, cuando tenemos un problema, hay dos momentos en nuestra vida en donde nuestra parte del juicio cerebral se cierra. Una, cuando estamos enamorados. Se nos cierra el juicio. Definitivamente. Sí, se nos abren otras cosas, pero Sí. eso se cierra. Y no, aunque nos digan no te conviene, me vale gorro, Sí, voy claro, y hago no, lo que, no piensas. porque estoy enamorado. Y la otra, cuando entramos en una crisis. Y en ese momento de crisis es cuando no sabemos qué hacer. Por eso yo digo que este libro responde a la pregunta, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer? Y entonces podemos encontrar 24 formas de cómo ellos traspasaron esos problemas y que el simple método nos puede ayudar en cualquiera de las áreas de nuestra vida.
¿Por qué elegiste a esos 24? Son 12 hombres y 12 mujeres. 12 hombres y 12 mujeres, así es. ¿Y en qué te basaste para elegirlos? Pues son las primeras 2 historias que encontraste de cada uno, no. ¿O porque algo te motivó? ¿Sí tiene que ver algún personaje? Bueno, los personajes que aparecen. ¿Qué? ¿Sí tienen que ver contigo? Sí, porque yo les decía que estos 24 personajes a lo largo de mi vida, a mí siempre me ha gustado leer, investigar y todo esto, y sobre todo la parte de biografías. Entonces ellos siempre me han tocado algo. Que no lo sé. Que te andan tocando, mira, justo para este programa. Exactamente. Si te andan tocando algo, está muy bien. Esa parte sensible que tenemos cada uno de nosotros que se llama alma. Yo te decía, Fer, cuando yo empiezo a escribir este libro, bueno, yo tenía este propósito de mostrar cómo ellos fueron superando esta parte, pero yo me di cuenta que había muchas cosas que yo me faltaba todavía implementar y que aprendí a través de estas formas para empezar a subsanar o a sanar algunas heridas que tengo y que a lo mejor ni cuenta me había dado que tenía. Entonces estos 24 personajes me han tocado el alma en algún momento dado de mi vida y fue por lo que empecé a investigar los 12 hombres y 12 mujeres. Yo lo quise hacer así porque, bueno, hoy por hoy se habla mucho de la equidad de género y esta parte, ¿no? Y resulta paradójico que cuando hablamos de biografías, las primeras que salen son de hombres. Y pocas son de mujeres. Entonces yo me dediqué a escribir, a investigar esto. Inclusive ahorita estoy investigando ya otras de mujeres que no son tan conocidas a nivel mundial, pero que hicieron, han dejado un legado muy importante, como por ejemplo hay una persona que ahorita no recuerdo el nombre, que cuidó a los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero no nada más los cuidó, sino que los escondió y tenía que andar a salto de mata por diferentes países, diferentes lugares, hasta que llegó a Estados Unidos y ya los dejó a salvo. Hace poco inclusive se acaban de reunir con ella, obviamente ya personas ya muy grandes, todos los que han sobrevivido a esto. Entonces, qué mejor que poder en un momento dado tener la perspectiva de estas personas del por qué hicieron algo, ¿no? Anaïs Nin, por ejemplo, es una persona que a mí me cautiva porque ¿cómo es posible que una persona que desde muy chica sufrió de muchos problemas en donde la violó el papá, luego el padrastro, etcétera, etcétera, y que a lo largo de la vida tuvo una serie de situaciones muy, muy penosas, que a lo mejor si tú tienes una baja autoestima, pues te dejas caer? ¿Por qué? Por todo cómo te ha tratado la vida, y a veces lo decimos, ¿no? Yo ya no quiero nada en esta vida, ¿por qué? Por cómo me ha tratado la vida, y sin embargo, ella tuvo como recurso empezar a escribir, y entonces escribía y escribía y escribía y escribía. Hoy por hoy se sabe que durante toda su vida escribió más de 30,000 hojas, con todas las vivencias que iba ella teniendo. Y ella no tenía la intención de crear diarios, sino que ya después de mucho tiempo alguien le dijo, oye, eso que tú estás escribiendo lo tienes que dejar para la posteridad, ¿por qué no lo haces como diarios? Y ella aún así se negaba. Al final de cuentas, sí lo publicaron como diario, pero lo importante en esto es de que ella decía, yo a través de la escritura, todas esas heridas que yo tuve desde muy pequeña, las pude sacar de mí a través de plasmarlas en un papel. Y hoy por hoy, en la actualidad, conocemos lo que se llama la escritura por terapia, o terapia a través de la escritura, en donde hay ocasiones en donde a lo mejor no tenemos la cultura de ir al psicólogo, de ir a una terapia, de ir a una a sesiones de coaching, etcétera. Bueno, o no tengo el dinero para hacerlo también. Y entonces, si yo me pongo a escribir todo ese malestar que yo tengo internamente, yo voy a sacar absolutamente toda esa energía negativa que traigo dentro de mí y que ya la estoy plasmando ahí. Ahora, hay ocasiones en donde yo tengo pendientes con personas, pero esas personas ya se fueron, ya sea porque ya murieron, ya sea porque ya no las vimos, y entonces a mí me han dicho, bueno, ¿cómo le voy a ir a pedir perdón si ya se murió? Pídele perdón a través de escribirlo. Y ahí está sacando, y ahí puedes sacar absolutamente todo. Nosotros lo que recomendamos es que inclusive una vez que sacas toda esa energía negativa, quémala. Porque en el momento en que lo quemas, ese humo transforma toda esa energía negativa en energía positiva. Y además no dejas evidencia, porque luego guardamos esos escritos, al paso del tiempo los volvemos a ver, y cuando los volvemos a leer, volvemos a sentir exactamente
todo lo que sentimos en su momento, ¿no? Sí, no, y de alguna forma, pues al estar escribiendo, pues liberas esa parte de alma o esa parte que te marcó en la vida, o que hay mucha gente que no se atreve a hablar y no sabe lo bien que haría que escribiera todo y sacara todo y sin pelos en la lengua. Claro, Y sí. y si hay una persona en específico, decirle hasta groserías, lo que está sintiendo tu alma y tu corazón para curarte. Venías bien hasta los sin pelos en la lengua, ¿viste? Porque lo podemos hacer más divertido, pero bueno, escribimos así, está bien. Bueno, ahora, quiero que me cuentes, Álvaro, por favor, me queda clarísimo que sos un realizador, me queda clarísimo, pero quisiera saber ¿cuál de las situaciones que cuentan estos personajes que estás entrevistando te ayudó a resolver un problema real en tu vida? Con el señor Nikola Tesla. Okay. Nikola Tesla fue un personaje de bajo perfil público, a tal grado que inclusive hoy por hoy, hasta hoy se le ha reconocido como que él fue el inventor de la bombilla eléctrica, aunque se le atribuyó a Edison. ¿Sí? Sin embargo, él nunca quiso establecer desde el punto de vista legal ninguna controversia, precisamente por ese bajo perfil público que él manejaba. Y en el caso específico de él, hay 3 partes que a mí me llamaron mucho la atención y que además hoy por hoy yo las llevo a mi vida cada día. Y él dice que así como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir esto? Así como es el universo, también somos nosotros a nivel de nuestro universo personal. Entonces, lo que es el universo igual somos nosotros. Okay. ¿Por qué? Porque de ahí venimos. Entonces, ese orden y ese caos que hay en el universo, también es un orden y un caos que tenemos a nivel personal. Y que si nosotros somos conscientes de 3 aspectos, uno que se llama energía, frecuencia y vibración, que estos 3 conceptos es lo que él utilizó en todos los hallazgos y todos los descubrimientos y toda la creatividad que él tuvo, porque no nada más fue la bombilla eléctrica, fueron muchas cosas las que él creó. Todo, hay muchos inventos que se le siguen atribuyendo a Tesla. Exactamente, sí, claro. ¿No? Y que él decía, si tú quieres ver al universo, fíjate en esas 3 partes. Energía, vibración y frecuencia. Okay. Y entonces yo le preguntaba, pero eso es a nivel del universo, ¿y cómo lo podemos llevar a nivel personal? Y él me decía, en el caso de la energía, es la vitalidad que cada uno de nosotros tenemos, y que tenemos nosotros la responsabilidad de crearnos esa vitalidad. En primer lugar, como actitud, y en segundo lugar, llevando a cabo lo que tú tengas que llevar, ejercicio, alimentación, lo que sea necesario para adquirir esa mentalidad, esa vitalidad. En segundo lugar, la frecuencia es esa persistencia en la que debemos de entrar cada uno de nosotros para realizar nuestros sueños. ¿Por qué? Okay. Porque somos personas que dejamos para mañana casi todo. Y entonces después tenemos que resolver las cosas de urgencia, porque ya no queda otra, y a veces el resultado que tenemos no es el más óptimo. Pero pues es ya lo único que tenemos que hacer, porque fue de urgencia. Claro. Entonces, si estuviéramos persistiendo, sobre todo en todo aquello que nos llama la atención, que nos gusta, cuando estamos en nuestro elemento, en nuestra pasión, bueno, pues alcanzaremos a lograr esos objetivos. Y por último, la vibración se traduce en nosotros en las sensaciones, esa sensación que tenemos en el sexo, esa sensación que tenemos con las emociones, esa sensación que tenemos de estar con la persona querida, amada, claro, con el simple hecho de tocar, o sea, no es ir más allá, simplemente ni tocar, a veces ni tocar, claro, pues eso, nada más la cercanía. Bueno, hay ocasiones que nada más de pensar en esa persona, inmediatamente viene esa sensación interna que a veces no sabemos nombrar. Yo el otro día comentaba de que yo cuando empecé a aprender todo esto, y me acuerdo que desde la secundaria específicamente, nos decían que había 5 emociones. Y hoy por hoy se conocen más de 3,000. ¡Oh! Y entonces esas 3,000 emociones tienen que ver con esta sensación, porque una emoción para mí es de que estoy sintiendo mariposas en el estómago. Pues es una sensación, claro, que estoy teniendo, ¿no? Exacto. O tengo un no sé qué, que no sé qué es, pero ahí lo tienes porque está haciendo ebullición dentro de ti. Entonces, hoy por hoy yo soy más observador de mi día, soy más observador de mis emociones, y me hacen entrar precisamente en estos 3 aspectos de vitalidad, persistencia y sensación. Oh.
Qué interesante. Y te quiero hacer otra pregunta más. Sí, Ahora claro. pues se me ocurre. Claro. El hecho de escribir el libro de esta forma, desarrollarlo de esta forma, te permitió, supongo, entender las diferentes formas de pensar, ¿no? De la gente, o sea, las diferentes formas de sentir y diferentes posibilidades que tiene cada quien. Ahora, ¿te pasa lo mismo con la gente que no son personajes? Que con gente que ves en la calle, o con gente de tu familia, con amigos, tenés esa sensación de decir, qué interesante la vida de fulanito, que a lo mejor no es una persona que todo el mundo conozca, de conocimiento público, pero decís, ¿cómo está pudiendo llevar a cabo esto o está solucionando esto? ¿Hay algún ejemplo que tengas así? Sí, por supuesto. Hace aproximadamente unos 6 meses, terminando una conferencia, se acerca una señora y me pide platicar conmigo. Entonces ya nos hicimos a un lado, en la parte de atrás, y empieza a platicar y me dice, yo quiero preguntarte algo, Álvaro, ¿cómo le hago para soportar mi enfermedad? Y era una persona que sí le costaba trabajo expresarse, hablar, en su hablar era algo dificultoso. Entonces, lo primero que a mí me llamó la atención dentro de esta parte de la observación es que le digo, a ver, ¿me dices de tu enfermedad? Sí, mi enfermedad. Y le volví a recalcar, ¿tu enfermedad? Sí, mi enfermedad. O sea, se apropió la enfermedad. ¿Que hay enfermedades? Sí las hay. Pero cuando te la apropias, ¿cuándo la vas a soltar? Nunca. O sea, es tuya. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando en esta forma de hablar, y que fue algo que me llevó a la reflexión personal de cómo hablo yo y cuántas cosas hay que a través, las palabras tienen energía, positiva o negativa, dependiendo cómo las estemos utilizando. Entonces, me llevó a la reflexión personal de cuál es mi lenguaje que yo tengo, qué es lo que yo me estoy diciendo, porque así, con este aprendizaje que yo tuve de esta persona, en donde yo le decía, es que es tu enfermedad, hasta ya en son de broma le dije, oye, es la enfermedad, déjale a otros que quieran esa enfermedad, déjasela también, o sea, porque si no, ¿cuándo te la vas a quitar, no? Entonces me llevó a esa reflexión de fijarme y darme cuenta y escucharme cuáles son las palabras que yo utilizo para mí y cuántas de esas palabras me han llevado a resultados negativos en mi vida. Claro, cuántas veces no has avanzado precisamente por la forma en la que te estás expresando, tanto de tu trabajo, si lo tienes, cuánta gente no hay de, ay, mañana es lunes, qué horror, otra vez hay que ir a trabajar. Así es. Entonces, es una forma de boicotearse, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, sí. En este ejemplo que nos pone Álvaro, pues claro, si yo digo mi enfermedad, pues va a ser mía y va a ser muy difícil que yo me pueda aliviar de eso, ¿no? Y entonces, qué importante es, entonces, decirle a tu mente que no es tuya, que te está pasando algo, pero se te va a quitar, ¿no? Así que es. tú eres sano. Digo, yo no me meto mucho en la religión porque no me gusta, pero sí me gusta más lo espiritual y he conocido gente y leído cosas, pero yo he aprendido una cosa, que cuando a mí me empieza a dar como una gripita o algo, yo misma me digo, mi templo es mi cuerpo y mi cuerpo está sano. Entonces, de repente empieza como a apoderarse la enfermedad o el malestar y se va. Al otro día ya amaneces como si nada, pero es hasta donde tu mente está dejando avanzar las cosas, ¿no? Y finalmente yo creo que sí uno va proyectando lo que quiere. Yo que soy más sexual, por ejemplo, yo digo siempre mi novia, todo aunque no lo sea. Tengo como 17 denuncias por acoso sexual, pero bueno. Yo no te voy a acusar. No me vas a acusar, gracias. Gracias. Entonces, se me hace sumamente interesante toda esta charla. Y decime, ¿cómo se te ocurrió la idea de tomarte una taza de café con estas personas? ¿Por qué una taza de café? Decís, a ver, y no una copa de vino. O ¿por qué no fue directamente una entrevista o decir lo que investigué de esto me dio como resultado? ¿Por qué es una taza de café? ¿Por qué lo hacemos tan íntimo? Porque precisamente esos momentos, a mí me ha pasado mucho que hay amigos o amigas que me dicen, oye, quiero platicar contigo. Vamos a vernos en un café. Pues nos vemos en un café. Claro. Y en un café, fíjate, sucede algo, pues yo no sé, somos chistosos las personas. Traemos problemas y a quien menos se lo contamos es a nuestros familiares. Pero buscamos a un amigo o una amiga con quien ir a contárselo. Y eso normalmente se da en un café. En un café. Y entonces,
cuando estás en esa dinámica de estarte tomando el café y en donde además el café te estimula y a lo mejor te está estimulando precisamente para hablar, para sacar, para decir, fue cuando a mí se me ocurrió la idea, dije, bueno, ¿qué pasaría si yo me tomo una taza de café con ellos? Y que en alguno de los casos ellos no aceptaron el café. La Madre Teresa, por ejemplo, tomaba té. Okay. Y entonces mientras a mí me sirvieron café, a ella le sirvieron té, ¿no? Y entonces, sin embargo, era un momento, como bien dijiste, Fer, un momento íntimo en el cual estábamos nada más nosotros dos y estábamos platicando en esa intimidad y creando la confianza precisamente para hacerlo. Hubo varios de ellos que me decían, bueno, pero ¿por qué te interesas en esa parte de mi vida personal? Si es algo que nunca he platicado. Bueno, pues porque eso que tú tienes a lo mejor yo lo tengo o lo tenemos varias personas y yo no sé cómo solucionarlo y es una carga pesada emocional que yo traigo. Y sobre todo un aspecto muy importante, cuando yo estudié programación neurolingüística, me encontré con un tema que se llama el modelamiento personal. El modelamiento personal es cuando tú ves algo en una persona y que ese algo te agrada, te llama la atención y que dices, o que simplemente te dices internamente en tu diálogo interno, qué buena onda cómo se lleva esa persona con todo mundo. Y yo quisiera hacer, o sea, esa parte que te llama la atención de la personalidad de la otra persona, si te gusta es por algo, es porque lo necesitamos nosotros, ¿no? Es una carencia que tenemos nosotros. Entonces, el modelamiento personal es preguntarle a esa persona qué es lo que hace para ser así, cuál es el método que utiliza. Y entonces eso incorporarlo a mi vida, y si yo no tengo la oportunidad de platicar con esa persona, cuando más observarla, porque aquí es mucho de observación, observarla para ver qué hace, cómo habla, cómo se lleva, cómo trata a las personas, dependiendo lo que se esté queriendo modelar. Y entonces yo lo incorporo a mi vida, obviamente lo incorporo no como una copia. A ver, hay dos formas en que lo podemos hacer, por imitación o por inspiración. El libro va enfocado a la inspiración. ¿Qué es lo que me está inspirando? Porque cuando me inspira, entonces yo lo adecuo a mi personalidad, a mi forma de ser, a mi forma de pensar, y entonces empiezo a utilizar un nuevo camino que hasta ahorita a lo mejor no lo he realizado o lo he realizado de otra forma para alcanzar un objetivo. Y entonces yo tomo esa idea de ti, la traigo a mí y entonces yo la aplico y ya veo qué resultados me está dando, ¿no? Claro. Que eso en alguna etapa de la vida se maneja de forma muy natural, como instintiva, que es cuando uno está desarrollando su personalidad, creo que en etapas tempranas, en la niñez, la adolescencia. Hasta los 7 años, sí. Uno va incorporando cosas que le llaman la atención de las personas, pero hacerlo de una manera consciente está como que muy interesante, porque realmente uno a lo largo de su vida conoce muchísima gente y hay muchas características. Toda la gente tiene algo positivo, también toda la gente tiene algo negativo, seguramente. Pero ir sacando de eso positivo lo que más se adapta a tu forma, para no ser precisamente una copia de nadie, tener tu sentido de originalidad, pero incorporar eso que te hace bien. No, y ojo también, porque ¿cuántas veces no hemos tenido amigos o nosotros mismos y estamos al revés? Le estamos pasando mal y nos juntamos con gente destructiva, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que saber transformar esa parte y saber que claro, que tenemos partes negativas y positivas y siempre estar vibrando con lo mejor, que aunque te esté yendo mal, pensar positivo y sacar lo mejor de ti para que puedas seguir atrayendo eso, ¿no? Y la parte negativa se vaya disminuyendo. Sí, y sobre todo cuando tomamos conciencia que no somos productos terminados. Exacto. Y entonces cuando sé que no soy producto terminado, tengo muchas cosas todavía por mejorar en mi vida, pero me tengo que estar observando. Porque eso que decías, Fer, es muy cierto. En esa primera etapa desde que nacemos hasta los 6, 7 años, en primer lugar observamos pues a nuestros padres, a nuestros hermanos, las figuras de referencia que están junto a nosotros, y empezamos a imitar. Ese es el primer aprendizaje, empezamos a imitar a los demás. Exacto. Pero en esta parte de inspirar es lo que dijiste, es exactamente en donde yo ya pongo mi criterio y a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto otro, porque en muchas ocasiones lo que imitamos es lo negativo. Exacto. Y a veces que también es divertido, depende de qué se trate. Bueno, depende de qué se trate, ¿no? Pero hay ocasiones que hasta los hábitos los aprendemos y los negativos y ahí se quedan para toda la vida, ¿no? Y hábitos de palabra, de pensamiento, de acción, de todos los sentidos, ¿no?
Oh, qué interesante. ¿Verdad que sí? No, a mí me tiene apasionado. Te digo que yo desde que estaba viendo todo lo que vi del libro, todo lo que leí del libro, se me hizo súper interesante. Digo, uy, cuando venga Álvaro, lo vamos a torturar a preguntas, Álvaro. Claro. Y ahora, Álvaro, a ver, contame qué es lo más sexoso que hay en el libro. Claro. ¿Tenés algo de sexo en el libro? No como tal, sin embargo, esta parte que yo les comentaba de Cleopatra, porque pues yo iba hacia esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo conocido, es lo que yo había visto en las películas. Sin embargo, pues era una persona normal como cada uno de nosotros, ¿no? Que mira, te voy a poner otro ejemplo, claro. Aquí Fer, acá presume y todo, las fotos. Y es un niño lindo. Quien lo conoce y está con él es un niño lindo. Es verdad. Pero- Todas mis fotos encueradas no tienen nada que No ver. tiene nada que ver, eso es su personaje. Es un personaje. Es breviario cultural, nada más. Nada más, no es por echarlo de cabeza. Lo que tiene. Sin embargo, bueno, pues sí, yo creo que sería muy interesante entrar en esa parte, porque al final de cuentas es algo natural en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo estamos llevando a cabo, ¿no? Exacto. Y de los varones, de los hombres, ¿quién te parece el que, de todos tus personajes, quién crees vos? Esto es muy criterio personal, es muy personal la pregunta. ¿Quién crees que era más picarón? ¿Quién era más atrevido? ¿Quién era más atrevido? Fíjate que yo creo que de todos, de hombres, ¿verdad? De los hombres. Sí, porque las mujeres va a ganar Cleopatra, me imagino. O la Madre Teresa, no me sorprendas. No. Pero Coco Chanel, por ejemplo, también tenía mucho de esta parte, ¿no? Ah, pues sí. Porque Ok. Coco Chanel, bueno, pues a lo que se dedicó el imperio que creó y toda esta parte. En el caso de Coco Chanel, ella decía, hay tres partes a través de las cuales una dama se debe de conducir en todas las áreas de su vida, incluyendo el sexo. Y ella decía, la parte de la esencia, la parte de la educación y la parte de la clase. Ok. Sí, y de hecho tiene una frase que me gusta mucho, soy una persona con clase, o qué clase de persona soy, ¿no? Ah, Y eso claro. llévalo a todas las áreas de tu vida, ¿no? Y se aplica, ¿eh? Y se aplica, porque en el sexo pues se aplica, ¿no? Claro. Soy una persona con clase, en donde hasta también en ese grado de intimidad, en ese grado a veces de pasión exagerada, desbordada, como digo yo, ¿qué clase de persona soy? Yo soy una persona con clase, ¿no? Y en el caso de los hombres, fíjense que yo creo que Van Gogh tuvo mucho que ver en esta parte. ¿Por qué? Porque él como artista, como creativo, él, por ejemplo, cuando componía sus piezas musicales, él decía que iba componiéndolas y al irlas componiendo había partes dentro de la composición que no sabía que seguía, pero sí sabía lo que seguía después. Entonces dejaba esa parte ahí a un lado y seguía con lo posterior, y así hasta que terminaba la canción. Cuando la pieza, cuando la terminaba, regresaba a esas áreas que había dejado en blanco, y él dice que se conectaba con él mismo en esa parte íntima y dejaba que su propio cuerpo le hablara y su propio amor interno le hablara, y entonces todas esas notas que salían de su pasión interna era con lo que rellenaba la pieza. Es para un programa aparte eso, es para Claro. el arte y el sexo, ¿no? El arte y el Claro. sexo. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo digo que un artista, y ustedes son artistas, son actrices y actores, ¿qué es lo que están sacando en cada uno de sus personajes? ¿Qué es lo que sacan en cada una de sus interpretaciones? Pues la pasión que llevan dentro. Claro. Y esa pasión la utilizan en todas las áreas, no nada más en el sexo, en todas las áreas. Sí. En todas las áreas. Pues es el mismo caso de Van Gogh, ¿no? Claro. Y él decía, él decía una frase que decía, yo para terminar de componer una pieza, dejo que las notas que me aman y me apasionan, me hablen. Y en el momento en que me hablan, las pongo en la partitura y las junto con todas las demás. Claro. Y lo que logró crear que fue logró, impresionante, claro. Exactamente, Exacto. ¿no? Exacto. Wow. Wow. Entonces yo creo que ellos dos serían los que más se asemejan en esta En cuestión parte, ¿no? sexual, ¿no? Del sexo. Sí, porque el sexo que es lo que nos compete. Digo, el libro se me hace súper interesante. Gracias, El Fer. libro se me hace súper interesante. Y me gusta mucho tu forma de pensar. Sos una persona que se muestra muy observador, muy detallista, con un poder analítico muy grande.
y que inspira mucha confianza, porque tenés una energía muy especial, tenés mucho carisma. Gracias. Y aparte algo que le pregunté antes de entrar al aire, es que él habla de cuestiones que no son conocidas. O sea, él pudo entrar más allá con estos personajes y en este libro plasmar cosas que ni siquiera sabemos de ellos, ¿no? Exacto. Que no salieron a la luz. Sí. Qué interesante. Y que están ahí resguardadas y que al final de cuentas, si lo traspasamos a nuestra vida, ¿cuántas de nuestras cosas tenemos guardadas? Claro. Se dice que cada uno de nosotros tenemos 3 tipos de vida: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Oh. Y dentro de nuestra vida secreta, ¿cuántas cosas hay? Pues que es secreta, o sea, nada más para mí, ¿no? Ay, sí, cierto. Sí. Ya me proyecté con muchas cosas. Con muchas, ¿eh? Tu vida secreta está quedando afuera, Mi vida secreta está canija. Y fíjate que en esta parte de la observación sí tiene mucho que ver, porque al final de cuentas el cuerpo no engaña. Y todo el lenguaje corporal no engaña, ¿no? Y ustedes son actores, pues lo saben muy bien. Y entonces cuando viene esa sensación, cuando viene esa emoción, aunque tú, el famoso de ¿qué tienes? Nada. Y ahí sale todo, ¿no? Y ahorita fue el caso de Fer, ¿no? Claro, o cuando te dicen en una audición, a ver, acuérdate de la persona que amas. Y de repente sin querer se te ilumina la cara y dices, exacto, ya pensaste en ahora vamos a hacer la acción, ¿no? Exactamente. O piensa en una persona que no te gusta y qué gestos haces, ¿no? Nada más de pensar, y viene la sensación, viene la vibración, viene toda esta energía que tenemos internamente, de la cual no somos conscientes. Por eso yo digo que antes de ser ellos seres humanos, estos 24 personajes, fueron seres de energía, como nosotros 3. Claro. Somos seres de energía. Dependiendo cómo utilicemos esa energía, nos convertimos en seres humanos o en seres inhumanos, ¿no? Porque a veces lo humano se nos olvida, sí, ¿no? Álvaro, una pregunta. ¿Quién de todos ellos crees que fue el que más derrotó sus miedos? El que llegó más allá de lo que esperaba. Napoleón Bonaparte. Ok. Napoleón Bonaparte, porque inclusive hay un pasaje dentro del libro que a mí se me hizo muy interesante. Normalmente tenemos la imagen de Napoleón Bonaparte como un personaje chiquito, un personaje bajito de estatura. Sin embargo, Napoleón medía 1,68, o sea, no era tan bajito. Lo que pasa es de que él, como parte de su estrategia militar, siempre escogía como parte de su ejército a personas más altas que él. Entonces todo su ejército era más alto que él. Y esto lo hacía con el objetivo de que, en primer lugar, él venció su miedo, siendo el gran emperador que fue Napoleón Bonaparte, venció su miedo de verse chiquito al lado de todas sus tropas. Es que los chiquitos, como los negros, no, claro, en Argentina dicen petizo, pero me la piso. Entonces, él, claro, venció gran parte de sus miedos rodeándose. Y entonces, él lo hacía para que el enemigo viera que era pura gente alta la que estaba y por lo tanto, psicológicamente, pues les diera miedo. Sin embargo, hoy por hoy, en donde está enterrado Napoleón Bonaparte, allá en París, si tú llegas a ese lugar, a donde está la tumba, es una iglesia en donde está. Tú llegas y tú te tienes que agachar, inclusive está rodeado, tú te tienes que agachar a ver la tumba, y él, a propósito que fuera así, porque derivado de ese gran ego también que él tenía, como todos lo tenemos, pero yo creo que él lo tenía en cierta manera un poco inflado, como yo digo. Él tenía con qué. Además, bueno, pues sí, ¿no? Él pidió que cuando él muriera lo pusieran en ese lugar, pero está aproximadamente del nivel del piso como unos 50 centímetros abajo, para que todo el que lo quisiera ir a ver se tuviera que agachar ante él. Ok. No, y aparte, o sea, lo interesante es ver cómo él jugó, o sea, porque ¿cuántos hombres, porque por lo regular son los hombres, no se sienten menos porque no están muy altos, ¿no? Y él jugó con todo eso y lo puso a su favor, al grado de ver todo lo que logró, ¿no? Aparte, una forma de manejar la percepción de los demás, rodeándose él de gente alta para cambiar su imagen frente a los demás. Claro. O sea, sí era manipulación. Que el enemigo me crea chiquito, ¿no? Pero exactamente, va a ver lo que soy capaz. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues realmente fue un gran conquistador.
independientemente de todos los desmanes, digo, al final de cuentas fue un gran conquistador, ¿no? Y entonces él lo logró. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en cuántas ocasiones nosotros no queremos mostrar nuestros miedos. Exacto. Y en lugar de afrontarlos, en lugar de ir detrás de ellos, pues no me escondo, y al contrario, yo me quiero, por eso yo hablo del ego inflado, ¿no? Yo me quiero ver superior a los demás, yo me quiero ver potente ante los demás, o sea, yo me quiero ver bien ante los demás. Deja de hablar de mí. No se mete. Me voy a poner colorado. A ver, decime también de tus personajes, si es que hay alguno, ¿cuál es el más controversial? Que decís, tiene un montón de cosas buenas, pero también era un canijo por esto y esto. Tiene su lado oscuro. Su lado oscuro. Sí. Pues, mira, como decías hace un rato, pues todos tenemos nuestra parte de luz positiva y nuestra parte negativa, ¿no? Pancho Villa. Oh. Okay. Pancho Villa, que también viene en el libro. ¿Qué visión tenemos de Pancho Villa? Bueno, una persona desalmada, un asesino, un violador, etcétera, etcétera, ¿no? Que además andaba huyendo, lo andaban persiguiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, una parte que pudiera parecer contradictoria de él es de que él era un niño, realmente él era un niño, pero dentro de esa niñez tenía una filosofía que a mí me llamó mucho la atención, que dice, deja de ver al suelo y ve la meta. Deja de ver al suelo y ve la meta. Y él un día, en una ocasión, estando allá en Parral, en Chihuahua, se puso a jugar canicas con un grupo de niños. Y entonces, después de jugar canicas, les dijo, ahora vamos a hacer un juego. E hizo una línea sobre el suelo y dijo, vamos a ver quién es el que va llegando más lejos en esta línea a través de las canicas. Y pues los niños empezaron a lanzar y no, al final de cuentas, él fue el que ganó. Y uno de los niños le dijo, bueno, pero ¿qué fue lo que hiciste precisamente para ganarnos? ¿Por qué? Porque los niños lo que iban haciendo es de que con tal de no salirse de esa línea, pues iban cuidando cada uno de sus pasos, cada uno de sus tiros, y fueron perdiendo tiempo. Y él le contestó, lo que pasa es de que ustedes, en lugar de ver la meta, estaban viendo al suelo. Hombre. Okay. Y entonces yo esto lo he traído también a mi vida y me he fijado mucho a través de este aprendizaje que tuve en esta taza de café con Pancho Villa, porque yo me he cachado caminando en la calle viendo al suelo. Exacto, ¿cuántas veces? Y a lo mejor hay justificaciones de que no me vaya a caer, de que lo que sea, pero voy viendo al suelo. Claro que también sé que cuando estamos platicando con nosotros mismos, cuando estamos en nuestro diálogo interno, pues normalmente vemos hacia abajo, ¿no? Y hace poco vi un video de YouTube en donde unos jugadores a nivel colegial de básquetbol, pues termina el juego, pierde uno de los equipos y se ve como uno de los jóvenes va caminando viendo al suelo e inmediatamente llega uno de sus compañeros y literal lo toma de la barbilla y le levanta la cabeza, ¿no? Entonces a mí se me quedó muy grabado esto, porque en cuántas ocasiones vamos viendo al suelo en lugar de estar viendo la meta, ¿no? Exacto, y cuántas veces no nos tienen que gente, amigos, conocidos, familia, que alzar la cara, ¿no? Para ir. Álvaro, una vez más, ¿dónde podemos encontrar tu libro? A nivel físico, les pediría que nos manden un WhatsApp al 55 54 31 43 02 o a través de las redes sociales @Álvaro Patricio P, Álvaro Patricio o Álvaro Patricio Pérez González. Por Álvaro Patricio y me encuentran por todas las y de todas redes. Maneras está apareciendo el cintillo con tus redes sociales y donde y a nivel digital está en Amazon, está en Palibrio, que es la editorial, y está también en Barnes & Noble. En cualquiera de los tres, ahí lo encuentran. Pero si lo quieren también con una dedicatoria y todo, pues mejor que sea en físico, y se los mandamos, por supuesto. Claro que sí. A cualquier lado se los estamos mandando. Claro. Mi querido Fer, ¿tenemos una mención? Anuncio parroquial. Importantísimo, gente. Vamos a pedir del apoyo de todos para que participen en el Abrigatón. El Abrigatón es una causa súper noble en esta época de frío. Ya viene la época de invierno, la época de Navidad, donde todo es amor, pero también hay mucha gente que está pasando a lo mejor por una mala situación, en general, o económica, o de salud, o lo que sea, y necesitamos abrigarlos y protegerlos. Abrigarlos
ayudarlos, y en este sentido es totalmente literal. Aceptamos donaciones de frazadas, cobijas, bufandas, chamarras, lo que ustedes puedan aportar, que esté en buenas condiciones para dárselo a gente que realmente lo necesita. Sí, esta es una causa que estamos emprendiendo junto con Chaburrucos el Show, que es un programa de Proyectate Radio, a quienes les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte, y es precisamente en este lugar, en Proyectate Radio, donde se están haciendo las colectas. Ustedes tienen tiempo de llevar sus donaciones hasta el 11 de diciembre, porque el día 12 de diciembre se van a hacer entrega de todos estos abrigos a la gente que lo necesita. Entonces, queremos contar con su apoyo, por favor, porque es una causa muy noble y es una época que en teoría sirve para ayudar, y justo se van a entregar el 12, que es el Día de la Virgen. Día de la Virgen, claro. Entonces, qué mejor que eso, ¿no? Y esperamos contar con todos ustedes. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde los vamos a entregar? ¿A dónde los vamos a entregar? ¿Dónde? ¿Tú tienes la dirección? Ah, bueno, la dirección de Proyectate Radio. Ah, sí, la dirección de Proyectate Radio la tengo aquí. Yo pensé que me decías de que lo íbamos a llevar a algún lugar en particular. No. Es en Diego Becerra, número 24, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez. ¿Sale? Así que lo repito, es Diego Becerra, igual aparece ahí. Diego Becerra, número 24, en la Colonia San José Insurgentes. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes en horario de oficina. Ah, claro, de 9 a 7 de la noche. Ajá. Ahí pueden ir a dejar y ayudar, y ¿por qué no? Todos alguna vez hemos necesitado de algo y hemos sido afortunados de tener una mano que nos ayuda, y si ahora nos toca hacerlo a nosotros, ¿por qué no? No, y aparte es una época espectacular para hacerlo también. Claro. Sí, por todo. Vamos a cerrar el año con la mejor vibra y que mejor que ayudando. Ok, y pues queremos darte las gracias. La verdad es Muchas que fue gracias un programa a que se ustedes. nos fue muy rápido. Sí. Estuvo muy interesante y no nos dejó hablar mucho de sexo. No nos hablar mucho de sexo y nos faltaron un montón de personajes todavía por Claro. mencionar. Así que, pero Álvaro, un placer. El agradecido soy yo, muchas gracias, Fer. Y esta es tu casa. Muchas cuando gracias. quieras. Muchas Puedes gracias. regresar cuando quieras, y Sí, tenemos gracias. pendiente ese programa del sexo y Y el arte. el arte, claro. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un anuncio más, ahora que me Vamos a acuerdo. hacerlo. Vladimir, nuestro querido Vladimir Terrazas, Vladi, está dando funciones del poder de los hombres en Art Art House. House. Y el día de mañana hay una promoción de 2x1. Ah, qué bien. Los boletos están a 200 pesos, pero ahora si van 2 personas van a pagar las 2 personas 200 pesos, o sea, Claro. porque están a 2x1. Entonces, porfa, mañana caigan en Art House, que eso va a estar bien padre. Es una obra muy divertida, muy recomendable, y aparte está nuestro queridísimo amigo Vladi. ¿sí? Vladi, nuestro compañero del sexto sentido. Sí, claro que sí. Entonces, por mi parte sería todo. Y nos despedimos hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene, claro que sí. Que si Es Dios quiere, con Sasha, con ya Sasha y con los recuperada. demás, y que se recupere mucho. Sí, sabes que cualquier problemita en el pecho y la garganta, Sasha, es casi Es letal. como si se enfermaran 3 personas. Es como si tiene el 80% del cuerpo tomado. Exacto. Pero bueno, un beso gigante para todos, pásenlo increíble y nada, nos despedimos. Ok, y recuerden que esto fue El Sexto Sentido, penetrando Tus oídos.